Bendiciones, hermanos. Estamos, hermanos, concluyendo. Vamos a terminar prácticamente hoy el libro y vamos a concluir el próximo miércoles este libro de Habacuc, que pues yo esperamos que pueda el Señor, ¿verdad?, estar a través de este libro avivando, fortaleciendo nuestra fe, ¿verdad? Nuestra confianza en el Señor, nuestra seguridad en Él, en medio de los tiempos difíciles que estamos enfrentando, como los enfrentó, como lo vivió Habacuc, como hemos estado viendo. Vamos a ver prácticamente el capítulo 3, hermanos. La semana pasada vimos el versículo 1 y 2, ¿verdad? Y vimos los elementos principales de la oración, de cómo debemos de orar, ¿verdad? Vimos tres cosas en el versículo 1 y 2. Vimos que la oración es, ¿verdad?, es un acto de humillación. Debemos orar con humildad en adoración. Y dijimos que debemos orar apelando a la misericordia de Dios. Vimos esos tres elementos. Hoy, hermanos, vamos a poner ahí el tema, el título en la pantalla, y vamos a leer del versículo 3 en adelante. Pero antes de leer, ahí está el tema. Esta noche es cómo regocijarnos en las tribulaciones. ¿Cuántos tenemos tribulaciones, hermano? Ay, la mayoría quizás, ¿verdad? Estamos enfrentando o hemos enfrentado o quizás vamos a enfrentar en el futuro alguna tribulación, alguna dificultad, porque el Señor Jesús lo anunció, ¿verdad?, a sus discípulos. En el mundo les dijo, tendréis aflicciones, tribulaciones, pero dijo, no teman, dijo, confíen, porque yo estoy con ustedes, Entonces las tribulaciones no las podemos evitar, son parte de esta vida, para los no creyentes como para los creyentes, ¿verdad? Las tribulaciones es parte de este mundo caído, y no las podemos evitar, son parte de nuestra vida. Santiago dice que vamos a enfrentar diferentes colores y sabores de tribulaciones, pero el asunto, la diferencia está en cómo las enfrentamos, ¿verdad? Cómo las vivimos, cómo las superamos, si es que las superamos las tribulaciones. Entonces, vamos a ver aquí, hermanos, Habacuc nos da, dijéramos, un método, si le pudiéramos llamar así, de cómo regocijarnos en la tribulación, de cómo enfrentar la tribulación y cómo poder llegar al punto de regocijarnos en la tribulación. ¿Qué es lo que Habacuc, verdad, termina diciendo en el capítulo 3? Si usted ve el versículo 18, Habacuc dice, con todo, dice, yo me alegraré en Jehová y me gozaré, dice, en el Dios de mi salvación. El asunto es que para lograr esto, para poder enfrentar la tribulación y regocijarnos, alegrarnos en medio de la tribulación, necesitamos en primer lugar conocer a Dios, ¿verdad? Haber puesto nuestras vidas en las manos de Dios, haber puesto nuestra vida en los brazos de nuestro Señor, habernos depositado en las manos del Señor. Entonces, por eso esta noche, si usted está aquí, nos alegramos, ¿verdad? Pero esto es posible si le hemos entregado nuestra vida a Jesús. Y yo quiero animarle desde ya, si usted no le ha entregado su vida a Jesús, que esta noche al oír este mensaje usted pueda considerar seriamente, ¿verdad?, el poner su vida en las manos del Señor y poder experimentar lo que Habacuc nos dice aquí, que Él
experimentó. Vamos a leer entonces versículo 3. Dice, Dios vendrá de Temán y el Santo desde el monte de Parán. Su gloria, dice, cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y ahí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Se descubrió enteramente tu arco, los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. Con la ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole, dice, de las grandes aguas. El gran desafío, hermanos, dijéramos que tenemos en el libro de Habacuc, es este precisamente, el podernos gozar en las tribulaciones, a experimentar el gozo del Señor en medio de la turbación, en medio del dolor, en medio de la dificultad. Hermanos, es evidente, ¿verdad? Aquí en el libro que Habacuc está terminando su prueba de fe, ¿verdad? Él ha pasado una prueba de fe, él está terminando esta prueba de fe que él vivió y la termina con estas expresiones de gozo y de gran confianza, como leímos en el versículo 18, ¿verdad? Dice, con todo yo me alegraré. Y el versículo 17 también nos dice de lo mismo. Entonces, hermano, más que sacar coraje, ¿verdad? Y ser fuerte en medio de la prueba, ser, pudiéramos decir, estoico, ¿verdad? Como es normalmente el enfoque, ¿verdad? De las personas en la prueba. ¿A cuántos aún desde niños o en algún momento alguien, ¿verdad? Nos ha dicho, sea fuerte? ¿A cuántos nos han dicho así, hermano? Sea fuerte, échele ganas, ¿verdad? Esos son los consejos que a veces damos. Ya va a pasar esto. Sea fuerte. A los varones a veces nos han dicho, sea hombre, nos han dicho, ¿verdad? Sea hombre. Hoy quizás meterían preso si uno anda diciendo eso, ¿verdad, hermano? Hoy con este problema de los géneros. Ya eso sería una ofensa decir sea hombre, ¿verdad? Tenga capricho, decimos muchas veces, ¿verdad? Dele, métale, sea estoico, aguante con estoicismo, con fuerza. Y eso está bien. Ese es un desafío, ser fuerte en medio de las pruebas. Pero este desafío, hermanos, de gozarnos en la prueba, en la tribulación, es mucho más grande todavía, dijéramos. Es un desafío todavía mayor. Y este, hermanos, es el verdadero triunfo de la vida cristiana. Este es el verdadero triunfo de la vida cristiana. No enfrentar con valor las pruebas, no aguantar las pruebas,
sino el poder llegar a regocijarnos en medio de la prueba. Ese es el gran triunfo de la vida cristiana, que solo la vida cristiana puede darnos, puede traer al corazón de una persona. Y es lo que Habacuc nos está mostrando aquí de lo que él experimentó. Y poder decir, como dice Pablo a los romanos, dice que somos más que vencedores, ¿verdad? Por medio de aquel que nos amó, dice. Entonces dijéramos, quizás pudiéramos decir cuando Pablo dice ser más que vencedores, ser vencedores, pudiéramos decir es aguantar la prueba, es echarle ganas a la prueba, ¿verdad? Soportar la prueba, ese es vencer, eso es ser vencedor. Pero cuando Pablo dice ser más que vencedores, a lo mejor él tiene en mente esto, lo que él le dijo a los filipenses, ¿verdad? Regocijaos en el Señor siempre, regocijaos. Otra vez les digo, regocijaos. Regocijaos en toda circunstancia, le dijo Pablo a los filipenses desde la cárcel. Pablo desde la cárcel le dice a los hermanos en Filipo en su carta, otra vez les digo y les reitero y les animo y les exhorto, regocijaos, regocijaos, regocijaos. Y otra vez les digo, regocijaos en el Señor. Entonces, cuando Pablo dice ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó, lo más probable es que Pablo está teniendo en mente esto, ser vencedores, enfrentar la prueba y soportarla. Pero ser más que vencedor es regocijarnos en la prueba, es experimentar el gozo del Señor en medio de la tribulación. Hermanos, cuando el mismo infierno como que se desatara, ¿verdad? Y viene lo peor de lo peor a nuestras vidas, entonces tenemos que y podemos hacer mucho más que aguantar y resistir. Podemos llegar a experimentar el gozo santo y manifestar un espíritu de regocijo, como Pablo le dijo a los corintios, y si leen conmigo en 2 Corintios capítulo 8, versículo 2. Pablo tuvo siempre en mente esto, que nos muestra Habacuc aquí en su libro, en su profecía. 2 Corintios 8, 2. Pablo dice que en grande prueba de tribulación, dice, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, dice, abundaron en riqueza de su generosidad. Si usted lee todo el pasaje, este pasaje está hablando de las ofrendas, ¿verdad? Capítulo 8 de 2 Corintios. Y Pablo dice que la manera en que los corintios dieron para las necesidades de la iglesia en Jerusalén, ¿verdad? Esa colecta que Pablo hizo a través de las iglesias, y que los corintios dieron más allá de sus fuerzas. Pablo dice que la razón por la cual los corintios dieron tan abundantemente a pesar de su escasez y de su pobreza y de su tribulación y de las dificultades que ellos estaban enfrentando, que la manera en que ellos ofrendaron para las necesidades de los hermanos en Jerusalén fue el regocijo. Fue el gozo que ellos experimentaron en medio de su prueba y de su tribulación, que eso los llevó a dar de esa manera, porque ellos en la tribulación fueron más que vencedores. Ellos experimentaron el gozo, dice, que el gozo fue abundante, dice, en medio de esa gran prueba de tribulación. Entonces, veamos aquí, hermanos, en estos versículos que leímos, el método, como ya dije, si le podemos llamar así, que nos muestra la experiencia del profeta para poder llegar a regocijarnos en medio de la tribulación. Lo primero que vemos, hermanos, si usted mira ahí en Habacuc capítulo 3, lo primero, vamos a ponerlo ahí, que Habacuc hace, y cómo pudiéramos decir, es que él llega a regocijarse y a decir, pase lo que pase,
Con todo yo me voy a gozar en el Señor, aunque la higuera no florezca, aunque no hayan vides, en las vides no haya fruto, aunque no haya producto del olivo, no haya aceite, aunque los labrados no produzcan nada, aunque las ovejas desaparezcan de la majada, etcétera, etcétera. A pesar de todas estas dificultades, tribulaciones y pruebas, con todo yo me voy a regocijar en el Señor, dice Habacuc. Con todo, dice, yo me voy a regocijar. Entonces lo primero que él hace, hermanos, es ver la historia. Desde el versículo 3 hasta el versículo 15 prácticamente, Habacuc, hermano, lo que leímos hace un momento, él está haciendo un recuento de la historia ahí, de la historia de Israel. Y esto, hermano, es lo primero que siempre han hecho los hombres de Dios, las mujeres de Dios, es volverse para ver la historia y tener una impresión, dijéramos, correcta de la historia. El profeta trae a memoria aquí la historia de los hijos de Israel. Él se concentra, por ejemplo, en la liberación de la esclavitud de Egipto, su paso por el Mar Rojo, su viaje a través del desierto, la derrota de sus enemigos y la ocupación de Canaán por la nación de Israel. Entonces, nosotros también, hermanos, pudiéramos ocupar este método que ocupa Habacuc, de ver hacia atrás y ver la historia. En los salmos, ya vamos a leer un salmo por lo menos, y en los salmos los salmistas ocuparon este mismo método. Ellos vieron la historia y recontaron la historia y trajeron a la memoria la historia, y de esa manera encontraron el camino para hallar consuelo y para encontrar regocijo en medio de la tribulación en sus vidas. Y nosotros también, hermanos, podemos hacer lo mismo. Quizás es lo único que pudiéramos hacer al ver el panorama gris, ¿verdad? Que vemos en el horizonte, que enfrentamos hoy día. Revisemos un poquito ahí lo que Habacuc está diciendo. En el versículo 3 al 5, hermano, Habacuc, si usted mira ahí del 3 al 5, recuerda la manifestación de la gloria de Dios, ¿verdad? Dice, su gloria, dice el versículo 3, cubrió los cielos. El 4 habla del resplandor de su gloria, de la luz, de los rayos brillantes, dice, que salen de su mano, y cómo ahí Dios descubrió su poder que estaba oculto, y cómo dice, delante de su rostro, de esa manifestación iba mortandad, dice, a sus pies carbones encendidos. Y lo que Habacuc está describiendo aquí, hermanos, es la manifestación del Shekinah, de la gloria de Dios, de la manifestación de la grandeza, de la luz, de la gloria de nuestro Dios. Y él quizás tiene en mente, hermano, aquí en estos versículos, la manifestación de la gloria de Dios en el Sinaí. Si ustedes no vamos pero usted puede revisar en la casa hoy antes de dormirse. Si usted vaya al libro de Éxodo, ¿verdad? Y usted ahí va a encontrar la descripción y va a encontrar mucha similitud con lo que Habacuc está diciendo aquí, ¿verdad? Se recuerda cuando Dios le dio las tablas de la ley a Moisés, Dios le mandó a Moisés subir al monte Sinaí, y entonces Dios se manifestó ahí en el monte Sinaí en gloria, y dice que los hijos de Israel, dice, tuvieron temor, dice, ¿verdad? Tuvieron temor porque dice que se miraba en el monte rayos brillantes, truenos y relámpagos, dice el libro de Éxodo. Y Habacuc está recordando cómo Dios se manifestó, cómo manifestó su gloria a su pueblo allá en el Sinaí.
pero está recordando también cómo Dios, porque todo lo que Habacuc está mencionando tiene que ver con el juicio, con la santidad, con el poder, con la grandeza de Dios. Y también de alguna manera él está recordando cómo Dios trajo juicio a su pueblo, porque si ustedes se recuerdan, mientras Moisés estaba allá, ellos por su incredulidad, por su desobediencia, hicieron aquellos becerros de oro y los adoraron y dijeron: he aquí, Israel, aquí están los becerros que te sacaron, tus dioses que te sacaron de Egipto. Y Dios se enojó, dice la Biblia, por aquel hecho, por aquella acción. Pero Habacuc está describiendo la manifestación de la gloria de Dios ahí en el Sinaí, cómo Él se mostró a Israel. En el versículo 8 dice: te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Y prácticamente todos los comentaristas concuerdan de que Habacuc está recordando lo que pasó en el Mar Rojo. Cuando Dios abrió el Mar Rojo, cuando Dios derrotó ahí a los caballos de Faraón, a los carros de Faraón, los hundió ahí en el Mar Rojo. Y él triunfó sobre los ejércitos de Faraón. Y es como que Habacuc está diciendo que los carros, dice, los carros de victoria, tus carros de victoria, dice, tus caballos, está como diciendo, está haciendo una comparación que Dios fue más fuerte que el reino, el imperio más grande de aquella época, el ejército más poderoso de aquel momento de la historia, el imperio egipcio, el ejército de Faraón. Faraón y sus caballos, Faraón y sus carros quedaron anegados en agua ahí. Y es como que Habacuc está diciendo: tus carros, tus caballos fueron más poderosos que los caballos y los carros de Faraón ahí en el mar. Tu ira, tu juicio se manifestó en el mar, tú lo abriste y triunfaste y liberaste a tu pueblo ahí. Él está recordando eso. Luego en el versículo 9 y 10 dice: descubriste enteramente tu arco, ¿verdad? El arco nos habla del juicio de Dios, de las saetas de Dios. Dice: y los juramentos a las tribus fueron palabra segura. O sea, el juramento a las 12 tribus de Israel, al pueblo de Israel, representado a través de cada una de las 12 tribus. Dice: lo que tú les juraste, tú lo cumpliste. Fue seguro lo que tú les dijiste, lo que tú les prometiste fue seguro. Y cendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz y lo alto alzó sus manos. Puede ser que se esté refiriendo a Habacuc. También el Señor no solo abrió el Mar Rojo, pero Dios secó el río, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El Jordán. En la época donde ese río era caudaloso y era poderoso, y Dios lo paró, el río. Y Él los hizo pasar el río y metió a las tribus de Israel a la tierra prometida. Y lo que Habacuc está diciendo es que tú les prometiste a las tribus de Israel, les prometiste la tierra de Canaán, ¿verdad? Le prometiste que iban a derrotarlos y que ellos iban a poseer la tierra de Canaán. Y lo que tú les prometiste fueron palabras seguras. Tú se las diste, se está diciendo. Él está recordando eso. Como Dios les prometió a las tribus, les juró la tierra. Y cómo Dios se las repartió en suertes a través de Josué. Dios les dio la tierra prometida. Se las dio por heredad. Y trajo su juicio, su arco, su juicio sobre esas naciones, sobre los cananeos, los jebuseos
y todas las tribus y los pueblos que habían en esa tierra, y Dios les entregó la tierra por heredad. De hecho, en el versículo 11, Habacuc hace referencia a una de las batallas más significativas de toda la conquista de la tierra. Dice: el sol y la luna se pararon en su lugar. Usted puede revisar en el libro de Josué, en el capítulo 10, y ahí aparece la historia cuando Josué con los ejércitos israelitas estaban peleando contra los amorreos, uno de los pueblos de ese lugar, y ellos salieron huyendo. Y entonces para que ellos los pudieran derrotar completamente a los amorreos, dice la Biblia que Dios paró el sol, dice, pero realmente lo que paró fue la tierra, ¿verdad? Paró la tierra y el sol quedó en su lugar casi un día entero, dice la Biblia, casi 24 horas. De hecho, no sé cuántos han leído un artículo de la NASA que no hace mucho descubrieron que al recontar el tiempo a través de la historia, no les cuadraba como por un poco más de 24 horas, ¿verdad? Cabal son las 2 veces que la Biblia dice que la tierra se paró. No les va a cuadrar, porque fueron 2 veces. Aquí cuando fueron casi 24 y la otra vez que fueron como 3 horas, algo así. Entonces, dice, paraste el sol y la luna, casi un día lo paró el Señor para que Israel derrotara plenamente y completamente en el campo de batalla a los amorreos y ellos no se pudieran esconder en la oscuridad de la noche. Dios paró, dice. Y todos esos hechos, todos esos actos, toda esa historia, hermanos, Él le está recordando. Y a través de eso Él empieza, Habacuc, dijéramos, a tener esperanza. En el versículo 12 y 13 hace una referencia a la conquista de las naciones. Dice, con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Hace referencia cuando Dios le dio la victoria completa a Israel sobre las naciones allí de la tierra. Y finalmente la conquistaron y la poseyeron. Entonces Habacuc, hermanos, ve la historia y la recuerda. Ahora, hay una cosa importante aquí, hermano. Hoy día hay un problema de interpretación bíblica o en el énfasis que se hace de la historia. Quiero mencionar esto rapidito. Algunos dicen, ¿verdad?, que la historia de la Biblia no es historia real, sino que son especies de fábulas y especies de mitos, ¿verdad? Mitos y fábulas. O sea, historias, dicen algunos teólogos, dicen que todas las historias o la mayoría de historias de la Biblia, como la del Mar Rojo, dice, eso no pudo haber pasado, ¿verdad? Eso es imposible. Es mitología hebrea. Y lo importante de todas esas historias, dicen algunos sabiondos, ¿verdad? Dicen es que tienen un mensaje para nosotros. Tienen una moraleja, así como el zorro y las uvas, ¿se acuerdan de esa fábula? Entonces todas esas historias son como fábulas, son como cuentos, como mitos que tienen un mensaje, una moraleja, son historias ficticias para enseñarnos alguna verdad, darnos algún consejo. Gracias a Dios nosotros no creemos eso, ¿verdad, hermano? Que muchos enseñan hoy día. Creemos que la historia que la Biblia nos cuenta es la historia real, son hechos reales, que nos hablan de los hechos maravillosos de nuestro Dios y que Él mandó registrarlos para abonar a nuestra fe, para que nuestra fe sea alimentada y podamos leerlos y recordarlos y que nuestra fe pueda crecer nuestra fe en Dios. Si la historia de la Biblia son solo mitos y fábulas, entonces no tenemos forma de consolarnos de esta manera. No tendríamos manera de recibir consuelo
fortaleza y de avivar nuestra fe si las historias bíblicas son solo piezas, dijéramos, de psicología para mantenernos contentos y darnos alguna terapia. Pero la Biblia dice claramente que sus hechos son los hechos de Dios. Las cosas que Él ha ejecutado a favor de su pueblo y para el cumplimiento de los propósitos de Dios. El Dios en el que creemos es el Dios que pudo dividir el Mar Rojo, que secó el río Jordán para que su pueblo pasara en seco. Es el Dios que derribó las murallas de Jericó y así sucesivamente. Todas las historias de la Biblia son las historias, son los hechos de nuestro Dios. Eso nos lleva a lo segundo que debemos hacer. Ver la historia como los hechos, o ver los hechos de la historia como las obras de Dios. La historia, los hechos de la historia, hermanos, no solo son historias, no solamente lo que ocurrió, pero la historia en la Biblia y la historia universal o la historia secular, como querramos llamarle, hermanos, los hechos de la historia son los hechos de Dios. Amén, hermano. Y eso es sumamente importante. Son los hechos de Dios, son las obras de Dios, los hechos de la historia. Entonces el profeta entra a los hechos y los ve de esa forma. Son las obras de Dios, son los hechos de Dios. Y por eso describe muchos detalles, diciéndonos las cosas que Dios ha obrado en medio de su pueblo y a favor de su pueblo. Entonces no cabe duda que debemos, hermanos, permanentemente nosotros estar recordando los hechos de la Biblia. Por eso es importante que leamos la Biblia, que sigamos la lectura de la Biblia y que podamos conocer los hechos de la historia, porque son los hechos de Dios, son las obras de Dios, son los portentos de Dios, son las cosas, son las maravillas que Dios ha hecho. Él es el autor de esos hechos. Y Dios no es solo un personaje circunstancial de la historia. Dios no aparece en la historia de una manera circunstancial, sino Él es el autor de esos hechos. Él los ejecutó. La historia es la ejecución del plan de Dios. Entonces, cuando leemos la Biblia, no leemos, por ejemplo, que se trata de David que venció a Goliat, ¿verdad? Y qué pulso el de David, qué bárbaro ese David, ¿verdad? Es que ese David desde chiquito él tenía la costumbre iba al bosque a bajar pajaritos con la onda, hermano. Ese David desde chiquito, mire, debe haber tenido un maestro de tiro al blanco, buenísimo ese David. Eso es lo que puede pensar alguien que no conoce a Dios, ¿verdad? O alguien que ve la historia de la Biblia como hechos circunstanciales, como hemos estado viendo. Pero no se trata de David venciendo a Goliat, sino se trata de Dios que usó a David. Son los hechos de Dios a través de David venciendo a Goliat. No se trata de Esther y su valentía para interceder por su pueblo ante el rey. No, son las obras de Dios a través de Esther en favor de su pueblo y el cumplimiento de sus propósitos. No se trata de Daniel tapándole la boca a los leones o sus amigos librándose del horno de fuego. No se trata de los personajes bíblicos, sino de Dios llevando a cabo estas cosas en cada momento de su historia. Es la historia y los hechos de Dios. Entonces, hermanos, al ver los hechos de esta manera, podemos avanzar a contemplar la grandeza de Dios y de su poder, como lo describe Habacuc aquí. La historia no es una alegoría de liberación, sino es un evento que realmente tuvo lugar, por medio del cual Dios desplegó su poder.
Y al ver la historia y al ver los hechos de la historia como las obras de Dios, entonces podemos llegar a conocer a un Dios grande, a un Dios que hace maravillas, a un Dios que hace portentos, a un Dios que es capaz de abrir el mar y de hacer lo inimaginable para nuestras mentes. Leamos un salmo, por lo menos, Salmo 77. Si vamos ahí al Salmo 77, solo uno, pero si usted lee los salmos con esta óptica, su fe puede ser fortalecida, hermano. Nuestra fe puede ser fortalecida mucho. Y mire, el salmista Asaf es el que escribe el Salmo 77. Y Asaf dice exactamente lo que estamos diciendo. Veamos desde el versículo 10. La Reina Valera le titula este salmo Meditación sobre los hechos poderosos de Dios. Dice Asaf, dije, enfermedad mía es esta, dijo. O sea, estaba enfermo quizás, a ver qué le habían descubierto. Alguna enfermedad grave quizás, algún problema serio. Pero ¿cómo él se terapió, hermano? ¿Cómo Asaf es consolado? ¿Cómo él se terapió, si le vamos a llamarle así? ¿Qué dijo él? Traeré, dijo, pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, dice, haré yo memoria de sus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos, dice. Aleluya. Oh Dios, dice, santo es tu camino. Hoy se pregunta qué Dios es grande como nuestro Dios, dice. ¿Habrá otro Dios más grande que nuestro Dios, el Dios de Israel, dice él? Tú, dice, eres el Dios que hace maravillas. Como diciendo, esta mi enfermedad que me han encontrado, ¿qué acaso tú no la puedes sanar? ¿Qué acaso tú no puedes quitar esto? ¿Qué acaso tú no puedes cambiar estas circunstancias como lo has hecho antes con otros? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos, dice, tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, dice, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Y ahí sigue y sigue. Y usted puede leer, hermanos, un montón de salmos como con el mismo enfoque, lo mismo. Entonces, el apóstol Pablo también, le voy a leer lo que dice Pablo en Romanos capítulo 9. Pablo dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Por qué Egipto llegó a ser la potencia mundial en aquella época? ¿Por qué Faraón llegó a ser el rey de Egipto? ¿Y por qué Faraón llegó a tener la notoriedad en el mundo antiguo como él la llegó a tener? Para que los hechos de Dios se vieran magnificados cuando él lo derrotara en el Mar Rojo, cuando él hundiera a Faraón y a sus carros y sus ejércitos. Entonces la gente iban a decir, iban a temblar, como efectivamente ocurrió. Por eso Jericó mandó cerrar las puertas y las murallas de la ciudad. Supuestamente era una muralla inexpugnable. Y ellos dijeron, para que no vayan a entrar los israelitas, porque estaban temblando. ¿Por qué? Porque habían escuchado lo que Dios había hecho con Faraón.
lo que había hecho en el Jordán, etcétera, etcétera. Entonces estaban temblando. Entonces dice, ¿para qué Dios quiso que Faraón llegara a ser lo que fue? Dice, para que el poder de Dios fuera notorio. Entonces llegamos a lo último. Ver la historia, para ver los hechos de la historia como las obras de Dios. Hermanos, la historia, los hechos de la historia son las obras de Dios. Entonces, al ver los hechos de la historia como las obras de Dios, ya dijimos, pero es lo tercero, lo último es poder ver a un Dios poderoso, pero ver a Dios como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, hermano, ver a este Dios tan grande, tan maravilloso, tan poderoso, verlo como el Dios del pacto. Fíjese que no digo como el Dios de pacto, sino el Dios del pacto, singular. Porque eso significa, hermanos, es lo que dice el versículo 9, ¿verdad? De Habacuc 3. Habacuc alude a eso, a Dios como el Dios del pacto. En el versículo 9 dice, los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Lo que tú le prometiste a Israel, tú lo cumpliste. Porque tú eres fiel. Porque tú eres fiel. Porque tú eres fiel a tu palabra. Tú eres fiel a tus promesas. Tú eres fiel a lo que tú has prometido. Tú no eres hombre para mentir. No eres hijo de hombre para arrepentirte. Tú eres Dios fiel, verdadero, que cumples tu palabra, que cumples tus promesas. Entonces, Habacuc, al ver la historia, ver los hechos de la historia como las obras de Dios, y ver a este Dios tan poderoso y que es fiel para con ellos, para con su pueblo, entonces él deja de temer. Entonces él, todo lo que el mismo Señor le había mostrado, cómo iban a venir los caldeos y lo que los caldeos iban a hacer con los israelitas, él estaba afligido, estaba desconcertado, como ya hemos visto por todas estas cosas. Pero entonces él, al ver este panorama y hacer este enfoque, él puede entender y puede confiar. Él puede descansar al punto entonces de llegar a regocijarse en el Señor. Porque sabe que al final de cuentas, al final de todo, Dios va a vencer. Que Dios es bueno y que Dios va a cumplir sus buenos propósitos con su pueblo. Y que todo lo que Dios hace es bueno, es perfecto, es sabio. Y que a los que aman a Dios, o sea, a la iglesia, a su pueblo, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es aquellos que conforme a su propósito han sido llamados, dice el apóstol Pablo. Entonces, al recordar todas estas cosas, el profeta está trayendo a la memoria que Dios, ese Dios tan poderoso, es el Dios de ellos. Y que Él había prometido bajo juramento a Abraham y había repetido ese juramento a Isaac y a Jacob, que tenía propósitos para ellos y que nunca los dejaría hasta llevarlos a cabo. Los juramentos a las tribus fueron, dice, palabra segura. Por ejemplo, miren Génesis capítulo 15, veamos rapidito aquí en Génesis capítulo 15. Usted sabe, en Génesis 12, Dios se le apareció a Abraham. Abraham era un adorador de ídolos, como cualquier otro. Y Dios se le apareció a Abraham y le dijo: Abraham, le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra, al lugar que yo te mostraré.
y haré de ti, le dijo, una nación grande. Y haré de ti una nación grande. Te bendeciré, le dijo. Y bendeciré a los que te bendigan. O sea, a los que anden con vos les va a ir bien, ¿verdad? Los que se junten con vos y los que te apoyen les va a ir bien. Y los que te maldigan y los que se te opongan les va a ir mal. Eso le dijo el Señor a Abraham, ¿verdad? Entonces, eso fue en el capítulo 2. Dice, Abraham, dice, escuchó a Dios. Y dice, Abraham salió de Ur de los Caldeos. Entonces, pero hermanos, ya en el capítulo 15, Abraham, la fe le estaba flaqueando. Como es normal en nuestras vidas, porque por nuestra humanidad desmayaba la fe de Abraham. Bueno, usted sabe la historia, la mujer de Abraham hasta le dio a la concubina y a la sirvienta. Y Abraham tuvo un hijo con la mujer esta, tuvo a Ismael. Y entonces, porque ellos dijeron, no es que no, Sara ya no puede tener hijos y ya le pasó la costumbre de las mujeres. Dios va a ocupar algún otro método, inseminación artificial o algo así, ¿verdad, hermano? Algo otra forma va a ocupar el Señor, pero ya está Sara como va así ya está viejita y yo estoy viejito también, digo. Entonces, en Génesis 15, mire versículo 3, Dios le vuelve a hablar a Abraham. Porque Abraham le dice a Dios en oración, mira que no me has dado prole, le dice. Y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa, Ismael, el hijo de Agar. Ese me va a heredar, le dice Abraham a Dios. Entonces, como el Señor es tan paciente, hermanos, tan misericordioso, ¿verdad? Tan con nosotros. Luego vino a él, dice palabra de Jehová, diciendo, ¿qué le dijo Dios? No te heredará le dijo, sino un hijo tuyo será el que te heredará, que va a salir de tus lomos. Y dice que lo llevó afuera, le dijo, vení, salí al patio. Y le dijo, levanta los ojitos. Y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Ah, no las puedo contar, le dijo. Entonces le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, dice, y le fue contado por justicia y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Todo eso es lo que Habacuc está recordando. Quisiera que leyéramos a manera de conclusión en Hebreos, hermanos, capítulo 6. Porque Abraham, Hebreos capítulo 6, porque Abraham, hermanos, es el padre de Israel en la carne, pero es el padre del verdadero Israel, el verdadero el Israel espiritual. Aquellos que no somos engendrados por voluntad de varón, de carne, sino de voluntad de Dios por la palabra y por el Espíritu, por medio de la fe. Abraham es el padre de la fe, él es nuestro padre por medio de la fe. Y nosotros somos descendientes, somos parte de esas estrellas, de esa arena del mar que Dios le habló a Abraham, de las naciones, de cómo su descendencia iba a cubrir, iba a ser de todas las naciones. Iba a ser innumerable la descendencia de Abraham y nosotros somos parte de esa heredad que Dios le prometió a Abraham. Entonces mire lo que dice el escritor a los Hebreos, capítulo 6, versículos 17 y 18, leamos solamente. Dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso
juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, dice, tengamos, ahí vamos incluidos nosotros, un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Está hablando de la esperanza de Cristo, de la esperanza del Evangelio y de la fe, de que ahora hemos venido a ser herederos de las promesas y beneficiarios del pacto de Dios, del nuevo pacto que Cristo selló con su sangre, del pacto de la fe. Entonces está diciendo el escritor, tenemos seguridad, tenemos certeza, tenemos esperanza, podemos confiar en Dios al punto de regocijarnos, dice, en nuestras tribulaciones, porque como dice Pablo a los romanos, sabemos que las tribulaciones producen paciencia, dice. La tribulación Dios la usa para nuestro bien. Entonces por eso termina Habacuc diciendo, con todo, dice, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Cuántos podemos decir, Señor, ay, estoy pasando esto, pero Señor, tú eres mi Dios y tú eres un Dios fiel y yo me voy a gozar en ti, Señor, porque al recordar las cosas que tú has hecho y que tus hechos son poderosos, Señor, lo que yo estoy pasando no es nada. Entonces me da risa, me da gozo, como Sara se rió, ¿verdad? Cuando el Señor le dijo a Abraham, Sara va a tener un hijo tuyo, le dijo. Ya estaba algo viejita, ¿verdad? La Sara. Di que allá detrás de la puerta de la tienda se rió. Dijo, a ver cómo va a ser eso, pero eso me trae gozo, dijo la Sarita. Eso me trae gozo, dijo. Entonces, hermanos, concluyendo, veamos hacia atrás, hermano, y pensemos en Dios. Cuando él hizo esto, el profeta comenzó a sentirse mejor. Cuando Habacuc comenzó a ver hacia atrás, comenzó a recordar los hechos de Dios, su nerviosismo comenzó a ceder al contemplar a su poderoso Dios y comenzó a experimentar gozo y regocijo, porque él podía estar seguro que Dios no los olvidaría, que él y que ellos estaban en la memoria de Dios y que sin duda Dios les daría la victoria. Hermanos, estos son los hechos que Habacuc recordó. Ahora nosotros, hermanos amados, estamos en una mejor posición que Habacuc. Y esas son buenas noticias, fíjense. Porque la historia que Habacuc podía recordar era así, pero la que usted y yo podemos recordar es así, mire. Ahora usted puede ver y recordar la historia de lo que Habacuc el Señor le mostró. Usted ya hoy puede ver que lo que Dios le dijo a Habacuc, eso pasó. Y que Dios cumplió todas sus promesas y que Dios cumplió sus propósitos. Pero no solamente podemos recordar de Habacuc, de lo que Dios le dijo a Habacuc aquí, de que efectivamente la nación esta, los caldeos se levantaron y todo lo que hicieron, sino que nosotros podemos ver muchísimos años más, siglos más. Podemos ver que todo lo que Dios ha dicho, todo, sin excepción, todo, hermanos, todo, Él lo ha llevado a cabo y lo ha cumplido y Él ha sido fiel para con su pueblo. Y eso significa que Él, hermanos, va a ser fiel también con nosotros. Él va a ser fiel con la iglesia. Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia avanzará. Pero no solamente podemos recordar todo eso, pero podemos recordar por sobre todas las cosas, hermano, la obra de Jesús, la obra de Cristo.
lo que Él hizo. El Hijo de Dios, Jesucristo, como el Hijo de María y de José, como se creía. Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero. Podemos recordar la vida de Jesús. Podemos recordar su encarnación. Podemos recordar su vida santa, leer los evangelios. Podemos recordar cómo Jesús vivió, lo que Él hizo, su corazón, la manera en que Él se nos reveló en carne. Podemos recordar su pasión, cómo Él sufrió, cómo Él se entregó por nosotros. Podemos recordar cómo Él sufrió, cómo Él recibió todos esos golpes y todo ese castigo, y cómo murió en la cruz y cómo fue sepultado. Pero por sobre todas las cosas podemos recordar que Él resucitó de los muertos y que Él vive y que Él ha vencido, y que esa es la garantía de que ahora Él también nos hará por medio de Él a nosotros más que vencedores. Amén, hermanos. Él es el sello de la obra de nuestro Dios. Y nosotros, hermanos, podemos ver y recordar, ver la historia, ver que la historia no son el cauce de la casualidad de los hechos, sino que la historia son los hechos de las obras de Dios. Son los hechos de la historia, son las obras de Dios. Y que a través de todo eso podemos conocer a un Dios poderoso, pero a un Dios de pacto, que es fiel con nosotros, con su pueblo. Y que por eso, a pesar de lo difícil de las cosas, al ver y hacer lo que hicieron los escritores de la Biblia, hermanos, podemos aún llegar al punto de gozarnos en medio de la tribulación. Experimentar, no algo fingido, sino que una realidad, como lo experimentó Habacuc aquí. Podemos llegar al punto de regocijarnos, de gozarnos en el Señor. Así que vamos a orar un momento.